Los diagnósticos en el ámbito de la intervención social, individual y familiar es el título provisional de mi futura tesis. Esta presentación en el Congreso Estatal Iberoamericano de Trabajo Social pretende mostrar las bases de esta tesis y pedir la participación de profesionales para contrastar lo que voy elaborando. Hablar de diagnóstico social nos lleva necesariamente a los inicios del trabajo social y, por tanto, a Social Diagnosis de Mary Richmond, a partir de la cual se han desarrollado a lo largo del tiempo modelos, métodos y técnicas. De aquí, del reconocimiento de este texto básico, me surge una cuestión que, por lo que he ido leyendo, no soy la única en plantearme, que tiene que ver con el diagnóstico social precisamente. Y es, ¿por qué el diagnóstico social es una de las fases de la intervención social que ha sido menos desarrollada? Quiero explicarme bien. Soy consciente que ha habido un desarrollo, especialmente en el ámbito metodológico, pero desde mi perspectiva ha faltado un paso más, abordar el tema del lenguaje común, que pienso es un elemento clave. Y me atrevo a lanzar una idea que está en el fondo de este trabajo. El diagnóstico representa el objeto del trabajo social en la práctica cotidiana. Y en este punto podemos empezar a tener problemas, dificultades. Definir el objeto del trabajo social no es fácil y muestra de ellos lo mucho que se ha escrito. Y he tomado dos ejemplos, quizá extremos. Uno de mi época de estudiante, la definición del objeto como el binomio de necesidad-recursos. Pero hemos recorrido mucho camino y me siento más cómoda con la definición de María José Aguilar, la interacción entre la persona en situación de necesidad y su entorno social. En todo caso, las diversas definiciones, y no solo estas, confluyen en un mismo concepto, el de las necesidades. Y las necesidades son fruto de la estructura social. Es decir, son construcciones sociales. Y me pregunté entonces, las tesis son preguntarse siempre, cómo se construyen las realidades sociales, cómo se construyen los conceptos. Y buscando en la literatura encontré algunas respuestas. La mayoría de ellas me dirigían hacia el lenguaje. Algunos autores y autoras consideran que el lenguaje no es únicamente un medio de expresión y de comunicación, sino que opinan que el lenguaje sirve para construir realidades, que hablar es una forma de actuar. Por otra parte, cuando hablamos de tener un lenguaje estandarizado en el trabajo social, surgen voces contrarias, porque se ha relacionado tradicionalmente el lenguaje común a lo que se han llamado los catálogos diagnósticos y se les ha asociado con los que tienen otras disciplinas, especialmente la medicina o la psiquiatría y la psicología, y se han centrado en los aspectos negativos, en el etiquetaje, en vez de ver los aspectos positivos, el de construcción de la realidad. Pero mientras tanto, tenemos dos situaciones que van paralelas. Por un lado, las administraciones y los gobiernos, responsables del diseño y de la ejecución de las políticas públicas, que se plantean qué hacen los servicios sociales. Ahí nos afecta en parte, en tanto que el trabajo social somos parte de los servicios sociales. Y sin tenerlo muy claro, deciden lo que deben hacer estos servicios sociales. Y por otra parte, otras personas nos planteamos más allá del rechazo a los catálogos diagnósticos y nos preguntamos ¿de qué tipo de diagnóstico estamos hablando? Porque parece que solo hay un tipo de diagnóstico y no es así. Hay varios tipos. Y entonces nos planteamos que a partir de definir qué modelo de diagnóstico queremos, podríamos pensar en qué herramientas necesitaríamos para mejorar la intervención social y en qué datos necesitaríamos para hacerlo. En relación al modelo diagnóstico me planteo dos grandes bloques, dos grandes modelos, aunque hay más. Por una parte, el modelo clínico, quizás el más conocido por la influencia de la medicina y del sector sanitario, en el que el profesional o la profesional ejerce como experto frente a las personas, le dice qué le pasa y qué es lo que debe hacer. Pero hay otro modelo, un modelo basado en la relación, en la interrelación, un modelo que se ha llamado dialógico. Y en este, el profesional y la persona trabajan juntos para identificar qué sucede y qué acciones deberían hacer
tomar, qué decisiones para superarla. Pero mientras debatimos, las instituciones responsables de la política social, que querían saber qué hacían los servicios sociales, han tomado cartas en el asunto sobre este tema y han encontrado en la tecnología informática una potente herramienta para gestionar los datos. La administración es aficionada a, por decirlo de alguna manera, registrarlo todo, y ha encontrado en las tecnologías de la comunicación y la información una herramienta que se lo facilita, como mínimo en teoría. Pero ¿cuáles son las características que tienen las herramientas de las que se ha dotado la administración? Pues señalaría dos, principalmente. Una es que se ha construido desde el sistema, desde la estructura, pero no desde las profesiones, desde el trabajo social, desde la educación social. Y además se han orientado a la gestión de la información desde una perspectiva administrativa, casi diría más para hacer memorias que para otras finalidades. De las herramientas que conozco, observo algunas características. Todas tienen categorías cerradas. Algunas son simples y otras incluyen diversos niveles, son más complejas. Unas tienen datos estáticos, binarios, y otras dinámicos. Y algunas tratan datos básicos y otras agregan información. Pero entonces me planteo si no necesitaríamos instrumentos que nos sirvieran para más de una función. Instrumentos para la intervención social, para la administración, la gestión y para la investigación, ¿por qué no? ¿Es posible satisfacer las necesidades de todos los actores presentes en el sistema? ¿Seríamos capaces de encontrar algún tipo de instrumento, una alternativa útil para todos y todas? Para desarrollar esta alternativa me planteo que deberíamos tener en cuenta algunos aspectos. 3. Primero, si la realidad es compleja, y esto es un hecho constatado, debemos poder interrelacionar conceptos. No nos sirven las categorías estancas. Segundo, si hemos de ser fieles a la realidad, ajustarnos a la realidad, hemos de incorporar graduaciones. Las cosas no son blancas o negras. Los matices son muy importantes. Y tercero, la intervención debe basarse en el diálogo y, por tanto, debe usarse un lenguaje común que acerque y que no separe, que nos permita precisamente la relación profesional. Para acabar esta presentación querría apuntar 3 ideas para seguir trabajando en el futuro. La primera de todas tiene que ver con el objeto del estudio, el diagnóstico social. Desde mi perspectiva es una fase clave porque marcará el perímetro de la acción, el perímetro de la intervención social. El segundo es que el lenguaje es la herramienta básica de la relación, también por tanto de la relación profesional, y debe llevarnos a un lenguaje común, flexible pero común. Y por último, los sistemas de información han venido para quedarse y necesitan lenguaje estructurado. Si no se lo ofrecemos nosotras, otros lo harán. Debemos tomar el timón del lenguaje que queremos y que necesitamos. Con estas propuestas de trabajo futuro finalizo. Gracias por la atención y os agradecería que si estáis interesadas en participar en la continuidad de este debate, os podáis poner en contacto conmigo para seguir reflexionando y desarrollando este trabajo. Gracias.